responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. 6:24 minutos de la mañana, tengan muy buenos días. Hoy es 21 de junio de 2022. Hay 20 grados en el Valle de Caracas, lluvia ligera. Los titulares de la mañana arrancan con la información sobre el viaje de Jorge Rodríguez y de Gerardo Blyde a Noruega, en medio de la expectativa por reinicio de las negociaciones, así lo dice el portal Al Navío. Los portavoces del gobierno venezolano y de la plataforma unitaria, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, respectivamente, viajarán a Noruega para participar en el foro de Oslo que se centra en la mediación de conflictos y procesos de paz. Rodríguez y Blyde viajarán este martes y miércoles. El tema del foro de Oslo de 2022 es espacios para el diálogo en un mundo polarizado. Los temas de discusión en el foro incluirán desarrollos en el Medio Oriente, Ucrania, Afganistán, Yemen, Venezuela y Etiopía, así como otras áreas de conflicto. La ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt, será la anfitriona de la actividad en los Bimanor, en las afueras de Oslo, en los días 21 y 22 de junio. Unos 100 mediadores de conflictos, tomadores de decisiones de alto nivel, expertos y actores de procesos de paz en todo el mundo se reunirán para compartir su experiencia en diplomacia de paz y resolución de conflictos. Y yo no sé qué irán a compartir allá los señores Blyde y Rodríguez con el resto de los ponentes del diálogo de Oslo. Creo que Al Navío se hace la misma pregunta porque hace un largo intertítulo sobre lo ocurrido en los últimos meses en Venezuela. Dice: el diálogo venezolano. En mayo se conoció que Estados Unidos evaluaba el levantamiento de algunas sanciones a Venezuela para incentivar el diálogo. Entre ellas estaba retirar a Carlos Eric Malpica Flores, exfuncionario de alto rango de PDVSA y sobrino de la primera dama de Venezuela, Silvia Flores, de la lista de sancionados. Entonces, justo después de que se conociera la posible medida, los portavoces del gobierno venezolano y la plataforma unitaria, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, se reunieron el martes 17 de mayo para afinar detalles sobre la reactivación de las negociaciones. Sin embargo, hasta ahora las negociaciones se han mantenido estancadas. Estados Unidos efectivamente eliminó a Malpica de dicha lista, anunció el Departamento del Tesoro el viernes 17 de junio. Sobre eso, Blyde afirmó que la oposición venezolana ha trabajado muy de cerca con Estados Unidos en medidas que lleven a la reactivación de negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. La gran noticia, no tengo nada que agregar a esto, bueno, sencillamente estos señores fueron a Noruega, quién sabe a qué, a lo mejor a contarles la exitosa experiencia de Noruega en el diálogo venezolano. A lo mejor fueron en efecto a relanzar el diálogo, a ultimar detalles para relanzar el diálogo. No se sabe nada de esto. Lo cierto es que uno no ve al chavismo para nada por la labor de hacer esto, de reactivar el diálogo. Ni siquiera porque le entregaron, digamos, a Carlos Eric Malpica Flores, le entregaron el premio a Carlos Eric Malpica Flores. Uno ve al chavismo con alguna intención de negociar, pero bueno, estas cosas también muchas veces se hacen calladamente para evitar justamente el ruido público y para que se logre avanzar en algo. La noticia de la jornada, sin duda, sigue siendo la elección en Colombia de Gustavo Petro. Nos trae la BBC un trabajo que dice: Petro presidente, 5 contrapesos que enfrentará el primer gobierno de izquierda en Colombia. Y yo insisto, ¿cuál es la insistencia, valga la redundancia, en decir que Petro es el primer presidente de izquierda en Colombia? Colombia vivió este domingo un día inédito. El exguerrillero Gustavo Petro Urrego se convirtió en el primer presidente de la izquierda en la historia de Colombia, oriundo de Ciénaga de Oro, un pequeño municipio de Córdoba en el norte del país y líder de la coalición Pacto Histórico. Petro venció a su compatriota, a su contrincante Rodolfo Hernández, en una reñida elección presidencial. Vamos a ver cuáles son los 5 contrapesos que tiene Petro. BBC Mundo conversó con varios analistas para saber cuáles son algunos contrapesos que pueden moderar la ambición de las reformas políticas y económicas que pretende Petro.
Los contrapesos son bastantes, le dice a BBC Mundo Sandra Botero, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, Bogotá. En términos institucionales están los que contempla nuestra Constitución, en particular el contrapeso que en Colombia funciona de forma más eficiente para controlar a los presidentes, es la Corte Constitucional. Petro entra con una Corte Constitucional que, a diferencia, por ejemplo, de la Corte de Estados Unidos, el presidente colombiano no controla completamente. El presidente estadounidense nomina a todas las personas que están en la Corte, así pase por el control del Senado. Ese no es el caso en Colombia. Efectivamente, durante su periodo, Petro podrá nominar a 2 magistrados que completarán su periodo, de un total de 9. Es decir, al menos 7 de los togados serán completamente independientes del presidente electo. La catedrática recuerda que, por ejemplo, Petro expresó durante la campaña presidencial su intención de declarar la emergencia económica que le confería poderes excepcionales, pero no podría declararla sin la aprobación de la Corte Constitucional. El diseño de nuestra Corte es algo chévere de nuestra Constitución, es una garantía, juega un rol súper importante en mantener el control frente al Ejecutivo. Compárese eso con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, ¿no? Que más bien es el aval, la bendecidora de todas las patrañas que se le ocurren a esta gente. Yo cerré esa pantalla y no leí los otros contrapesos, vamos a pasarles aunque sea por encima. El Congreso, dice, otro sustancial freno que tendrá Petro cuando se posesione es el Congreso de la República. A diferencia de sus vecinos Perú y Ecuador, en Colombia es bicameral, está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. El nuevo Congreso fue elegido en marzo y entrará en funcionamiento en julio de este año por el periodo 22-26. Petro tiene un número de congresistas de su partido con quienes seguramente puede trabajar, pero no tiene la mayoría, entonces va a tener que entrar a negociar su ambicioso paquete de reformas con el Congreso, dice la misma señora Botero. Organismos de control, la Constitución Política de Colombia de 1991 dispuso que los organismos de control son la Procuraduría General, que investiga las faltas disciplinarias de los funcionarios públicos, la Defensoría del Pueblo, que se ocupa de la protección de los derechos fundamentales, y la Contraloría General, que hace control fiscal sobre quienes manejan fondos o bienes de la nación. La constituyente de 1991 en Colombia fue el modelo en el que se basó Hugo Chávez para proponer la Constitución de 1999. Fue la primera de muchas falsificaciones de cosas que habían funcionado en el resto del mundo, pervirtiéndolas para que le dieran a él el control total, ¿no? Algunos controles más son los mercados, bueno, y los militares. Yo no veo a los militares tampoco muy ganados para la tarea, los militares colombianos muy ganados para la tarea, digamos, de significar un contrapeso para Gustavo Petro, además que no es su función. La labor de los militares es resguardar las fronteras y la seguridad interna. Esa es la única función que tienen los militares de un país. Petro gobernará un Congreso dividido y una oposición sin líder definido. Cualquier otra misión que se inventen, salvadores de la patria y demás, termina en desastre. El pacto histórico tendrá la mayor bancada del Senado, pero lejos de las mayorías necesarias para las reformas que propone. Y nuevamente, el país, todos los medios de izquierda insisten en esto, en que Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda en Colombia. Un sector que ya había ensanchado en marzo su representación en el próximo Congreso de la República. El mandatario electo enfrenta un escenario complejo en el Capitolio, con la necesidad de tejer alianzas. A partir de este lunes, en plena resaca postelectoral, comienza una carrera en busca de la gobernabilidad. El pacto histórico es la mayor bancada del Senado, gracias en parte al impulso de las votaciones que obtuvieron el propio Petro y su número 2, Francia Márquez, en las primarias que coincidieron con las legislativas de marzo, pero está lejos de tener aseguradas las mayorías necesarias para las reformas que propone. Tiene enfrente un archipiélago de siglas opositoras sin líder claro y con la incógnita de lo que hará Rodolfo Hernández, perdedor de la segunda vuelta con 10 millones de votos, pero con apenas un par de congresistas. La bancada de la variopinta coalición de izquierdas, a la espera de que concluya oficialmente el escrutinio, suma en torno a una veintena de escaños, 20 a los que señalen 2 senadores por la circunscripción indígena para 22 de los 108 lugares, muy por encima de los 2 partidos históricos, el conservador y el liberal, con 15 y 14 senadores respectivamente. Pero si se suman todos los escaños, todavía dominan los partidos tradicionales, los liberales, la bancada de la coalición Centro Esperanza y la Alianza Verde. Todas estas agrupaciones con legisladores que se dividieron entre distintas campañas serán clave cuando se inicien las sesiones del Congreso, que se instala el 20 de julio. Las fuerzas políticas, sin embargo, tienen hasta el 7 de septiembre para declararse del gobierno, independientes o de oposición.
Las propuestas más radicales podrían verse diluidas por la falta de mayorías claras en el Congreso. Apuntaba un análisis de la calificadora de riesgo Fitch Ratings. Las reformas que impliquen proyectos de ley que necesiten debate parlamentario se construirán en la medida en que construyamos escenarios de concertación. No serán reformas impuestas sino debatidas, ha señalado Petro en una entrevista con El País. Por cierto, El País trae un gran artículo de opinión de una chica de apellido Bejarano, de una señora periodista de apellido Bejarano, diciéndole a Petro, bueno, si usted quiere mandar un mensaje para los venezolanos, diga qué va a pasar con los periodistas de Armando.info. Por ahí andan las brujas calumniadoras de toda la vida, que además pretenden dar lecciones de periodismo, ¿no? Burlándose de la gente de Armando.info, diciéndoles que van a tener que salir de Colombia, que están haciendo maletas, etcétera. Bueno, que se creen que esto va a ser para siempre, ¿no? Gustavo Petro, empresarios cierran filas en torno a trabajar por el país. Luego del intenso debate electoral, no valen la pena, la verdad, no vale la pena hablar de esa gente. Luego del intenso debate electoral y tras el triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial, el sector empresarial y productivo del país, representado por el Consejo Gremial Nacional y varios de los más importantes gremios de la producción, como lo son el de la industria, la construcción, las cámaras de comercio y el sector petrolero, instaron a los nuevos dirigentes a priorizar el bienestar de todo el país en el cuatrienio que viene. En este sentido, el Consejo Gremial Nacional, al felicitar al nuevo mandatario y la nueva vicepresidenta, Francia Márquez, destacó que como representantes de los empresarios y del sector productivo están listos para trabajar por una Colombia estable, incluyente y responsable, que garantice los derechos democráticos, las libertades individuales, colectivas y económicas, y el ejercicio de la libre empresa, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones. Tenemos un país con importantes retos como la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la corrupción, así como la oportunidad para conseguir construir una mejor nación para todos y entre todos, aseguró el CGN, que invitó a Petro a reunirse e integrar una agenda conjunta. A su turno, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, esto es el equivalente como al Conindustria colombiano, también invitó al nuevo gobierno dirigido por Gustavo Petro a trabajar de manera conjunta con las distintas fuerzas, incluyendo el sector empresarial, en la construcción del país, garantizando estabilidad y generando un clima de confianza que permita el crecimiento económico, la generación de riqueza, la creación de más empleo y más oportunidades para todos. Le reconocemos este triunfo y le deseamos suerte. La suerte del presidente y la suerte del gobierno están íntimamente ligadas a la suerte del país y la suerte de sus ciudadanos. Después de una campaña tan dura y tan polarizada, será tarea de todos, pero especialmente del presidente como líder de la nación, construir puentes, tender puentes, construir ambientes de diálogo y ambientes de conversación, aseguró Bruce McMaster, presidente de la ANDI, señor que tiene nombre de película de acción. Bruce McMaster pareciera el actor de una película de James Bond, uno de los buenos, por cierto, ¿no? Tiene nombre de bueno de película de acción. 3 hitos que logró Francia Márquez al quedar vicepresidenta de Colombia. Esto es una nota de BBC Mundo también que refleja primicia. Fue madre soltera a los 16 y a los 36 obtuvo su título de abogada. Márquez representa y encarna la lucha colectiva por la igualdad de género y étnica. Su vida misma es el reflejo de eso. De ahí que para conocer su historia sea clave detenerse en el lenguaje que ella misma usa. Vivir sabroso y soy porque somos y que la dignidad se vuelva costumbre son algunas de las frases que repite y que muchos colombianos, algunos sin entender, escucharon por primera vez durante la campaña electoral. Ella ha dicho que trabaja, que habla y se comporta como la gente de a pie, como la gente que tiene las manos callosas de trabajar, porque para esperanza de unos y desconfianza de otros, la nueva vicepresidenta representa una Colombia que habla distinto, que ha crecido lejos de los centros de poder y que ha sobrevivido en carne propia una guerra de décadas, o como ella dice, representa a los nadies y las nadies de este país, y ciertamente fue una palanca fundamental para que Petro fuera presidente. Es una política que habla sí, como la gente, y también hay que pensar que eso que en Colombia históricamente llamaron los nadies y las nadies ha sufrido muchísimos vejámenes. Esa clase, digamos, sociopolítica, cultural, que además mayormente es negra,
mayormente es de las costas, es negra, es muy pobre, ha sufrido gigantescos vejámenes históricos, cotidianos, y bueno, en algún momento llega el momento de la reivindicación, y ojalá que no sea una reivindicación desde la venganza, sino desde la promoción, desde la construcción de algo diferente, ¿no? En Venezuela también, y en Venezuela Hugo Chávez en un momento dado representó, digamos, esa esperanza de reivindicación. Lo que pasa es que, bueno, Hugo Chávez lo asumió desde la venganza y desde la revancha histórica, y bueno, así no fue, ¿no? Así no fue, así nos ha ido y así nos sigue yendo. Rafael Correa, y además esto es uno de los problemas que está enfrentando Petro en estos primeros momentos, cómo se le empieza a llenar el cuarto de gente de dudosa reputación. Ayer salía al lado de él nada más y nada menos que Juan Carlos Monedero, personaje tan cuestionado como ese. Ahora le aparece esta también. Rafael Correa felicitó por la victoria a su exministro condenado por sobornos y prófugo en Ecuador, que fue publicista de Gustavo Petro. El vicepresidente de Ecuador felicitó a Vinicio Alvarado por ser una pieza clave en la victoria del candidato izquierdista en Colombia. Luego de conocerse el triunfo del izquierdista Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, felicitó a Vinicio Alvarado, quien fue asesor político y exministro en su gobierno, y aseguró que fue clave para obtener esos resultados. Alvarado tiene deudas con la justicia ecuatoriana, al igual que Rafael Correa. El exministro del correísmo fue condenado a 8 años de prisión como coautor del caso Sobornos 2012-16, mismo caso por el que Correa también recibió una sentencia. Ambos están prófugos de la justicia. Correa está asilado en Bélgica y Alvarado, adivinen dónde, en Venezuela. Vinicio Alvarado, un publicista ecuatoriano, y su hermano Fernando Alvarado, también prófugo, fueron parte de la campaña presidencial de Rafael Correa en 2006, cuando ganó por primera vez. Vinicio Alvarado fue secretario nacional de la Administración Pública de la Presidencia desde 2007 hasta 2013, también fue titular del Ministerio de Turismo entre 2013 y 2014. En 2020 Alvarado fue condenado por cohecho, el caso Sobornos 2012-2016, que fue ratificado en los más altos tribunales del Ecuador, condenó a varias figuras del correísmo. Entre 2012 y 2016, durante el segundo mandato de Correa, altos funcionarios de su gobierno, incluido su entonces vicepresidente Jorge Glass, recibieron sobornos de parte de multinacionales, entre ellas Odebrecht. El dinero servía para financiar el movimiento Alianza País, con el que Correa llegó a la presidencia en 2006. De acuerdo con el caso, Alvarado no solo recibió beneficios económicos a través de una empresa de la que era accionista mayoritario, sino que también solicitó, coordinó y autorizó el pago proveniente de los empresarios, mejor dicho de los sobornos, a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras requeridas por el Estado ecuatoriano, que derivó en el cometimiento de otros delitos como peculado, enriquecimiento ilícito o lavado de activos. Los sentenciados por este caso deben reparar al Estado con 14,7 millones de dólares. A cada autor y coautor les corresponde el pago de $778,000. Embajador de Colombia en Estados Unidos renuncia tras el triunfo de Petro. Juan Carlos Pinzón, de 50 años de edad, que ya había sido embajador ante la Casa Blanca en el gobierno de Juan Manuel Santos, llegó a la embajada por segunda vez el año pasado en sustitución del ex vicepresidente Francisco Santos, con el objetivo de estrechar las relaciones de Colombia con Estados Unidos. Juan Carlos Pinzón renunció la noche de este domingo, horas después de que el izquierdista Gustavo Petro fuese elegido presidente del país en la segunda vuelta de las elecciones. He trabajado con varios presidentes y gobiernos, pero mi servicio siempre ha sido nuestro extraordinario pueblo colombiano, siempre poniendo por encima de toda Colombia. En ese sentido, por medio de esta comunicación, le presento mi renuncia con fecha 6 de agosto de 2022, señaló Pinzón en la misiva. Y bueno, entrando ya a información nacional, esta es quizá la información más importante del día. Ojalá me abra, no sé por qué no abre en este momento. Desaparecieron 2 niños en el río Escalante, en el estado Táchira. Lamentablemente, horas después, esos niños fueron encontrados muertos, y reportan desborde del río Táchira al norte de Santander tras intensas lluvias. Ninguna de estas 2 notas me está abriendo. Si logro que abran, se las leo después.
Detienen a hombre por lanzar críticas a la PNB a través de TikTok. Bueno, fíjense que las dos notas son de punto de corte. Esta está perfectamente abierta, esta nota no abre, da vueltas y vueltas y no abre. Las cosas de las VPN, ¿no? Detienen a hombre por lanzar críticas a la PNB a través de TikTok. Esto también es una información, aunque no esté muy destacada, es una información muy importante del día porque habla de cómo están las cosas en este país. Un hombre de 43 años fue detenido luego de lanzar críticas a la Policía Nacional Bolivariana en TikTok, en Apure. Luis Colina resultó privado de libertad por presuntamente incitar al odio contra la PNB, según lo dio a conocer una minuta policial luego de que éste rechazara la revisión de una mujer que se movilizaba en el vehículo. El sitio web de Efecto Cocuyo reseñó que Colina es acusado de haber utilizado medios tecnológicos para promover el odio en contra de funcionarios del CPNB que se encontraban brindando apoyo a una ciudadana en plena vía pública. Asimismo, se conoció que el hombre grabó el momento en que el funcionario de la PNB revisaba el carro de la mujer mientras cuestionaba la labor de los efectivos policiales. Por consiguiente, calificó de irónico que le pidieran los papeles del automóvil y dijo que estaban matraqueando, término que en Venezuela se utiliza cuando funcionarios policiales le piden dinero a las personas para no detenerlas. Colina fue puesto a la disposición del Ministerio Público y le incautaron el teléfono celular con el que grabó el video. Todo mal, todo mal. Primero, una persona tiene pleno derecho de grabar un operativo policial porque se supone que los policías no están haciendo nada malo. Segundo, los policías no le pueden quitar el teléfono a una persona porque solo con una orden judicial pueden quitarte tu teléfono y revisártelo, porque la Constitución establece la plena privacidad de las comunicaciones. Y en tercero, bueno, entonces la incitación al odio, ¿no? El delito comodín para cualquiera que haga algo que a la autoridad no le gusta, incitación al odio. ¿Dónde está la Fiscalía General de la República aquí? Bueno, apoyando a la Policía Nacional Bolivariana y no apoyando a quien tenían que apoyar, que era el ciudadano. Entonces, cuando las autoridades, cuando los poderes se coluden, cuando todo ese concepto de que en Venezuela no hay competencia entre poderes, división de poderes, sino cooperación en los poderes, lo que termina es en una dictadura, porque están todos los poderes coludidos a favor entre sí y el ciudadano allá abajo, fregado y pisoteado. Todo mal, por cierto. Ojalá que las ONGs de derechos humanos y las ONGs de libertad de expresión se hagan eco de este caso y logren la libertad de esta persona. Como les decía, lamentablemente en Táchira han hallado sin vida a 2 niños arrastrados por el río Escalante. El director de Protección Civil Táchira, Yesnardo Canal, confirmó que en horas del mediodía de este lunes fueron hallados sin vida los 2 menores de edad que habían sido arrastrados este domingo por el caudal del río Escalante en el sector Caño de Tigre, en los límites del estado Táchira con Mérida. Canal indicó que los menores de 9 y 11 años de edad residían en la aldea El Bojadal, sector La Vega del estado Táchira, y junto a sus padres que cuidaban una finca que colinda con los límites del municipio Sea del estado Mérida. Explicó que este domingo los menores intentaron cruzar el río montados en un caballo cuando un aumento súbito del caudal los arrastró aguas abajo. Indicó que funcionarios de Protección Civil del Samuel Darío Maldonado, en conjunto con Protección Civil SEA, activaron los patrones de búsqueda en el sector, ubicando el cuerpo del menor de 9 años a la altura de la finca La Polvorosa, sector Pozones de Samuel Darío Maldonado, mientras que su hermano de 11 años fue ubicado a 4 kilómetros del sitio, aguas abajo. Por su parte, Samael Apolinar, concejal del municipio Simón Rodríguez, pidió con urgencia la canalización del río Escalante a fin de evitar un posible desbordamiento a la población de San Simón, capital del municipio. Qué pena, ¿no? Qué triste, sobre todo para los padres, bueno, y por supuesto para esos niños que ya no van a tener una vida completa, a lo mejor iban a morir de viejos en sus camas en el siglo XXII y sin embargo, pues se los llevó la crecida de un río. Que en paz descansen, de verdad, angelitos, Dios los cuide, Dios los tenga en su gloria. Reportan desborde del río Táchira al norte de Santander tras intensas lluvias. Medios de comunicación locales reportaron este lunes que debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la zona, se desbordó el río Táchira en el norte de Santander. Señalan que las autoridades reportan que varias viviendas y vías resultaron afectadas en la zona rural de Villa del Rosario. Miren cómo se ve ese río crecido.
Aquí está el video, cortesía de Freddy Andrade. Vamos a ver si lo podemos ponchar, si la VPN me lo permite. Ahí va. Bueno, se movió un poquito. Ahí va. Saben ustedes que con el tema de la VPN está complicado. Al menos 6 heridos dejó incendio en el local de comida Pasargad de Chacao. Esto era un restaurante de shawarma. Aparentemente explotó una bombona de gas en mal estado. La tarde de este lunes se registró una explosión por fuga de gas en el reconocido local de comida rápida Pasargad, Caracas, en el municipio de Chacao, diagonal del centro comercial Sambil. En el hecho resultaron heridas 6 personas, entre ellas 2 trabajadores del local, paramédicos viales, Salud Chacao, Protección Civil Chacao y bomberos del distrito capital atendieron a los lesionados, quienes presentaron afortunadamente, según dicen los medios, quemaduras de carácter moderado. En tanto, Diosdado habló sobre el avión retenido en Argentina tras 2 semanas de silencio, dice La Patilla. Diosdado habló sobre el avión retenido en Argentina. La nota está en proceso de carga todavía. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, rompió el silencio sobre el caso del avión venezolano iraní que tiene 2 semanas en Argentina, inicialmente varado por falta de combustible y luego retenido por una orden judicial para la investigación por los vínculos de la aeronave y su tripulación con organizaciones terroristas. Nosotros somos respetuosos. El gobierno nacional, como corresponde, está haciendo todos los trámites pertinentes ante las autoridades argentinas, entregando lo que nos corresponde. ¿Que están armando un falso positivo? Claro que sí. De eso no hay duda. Ahora hay procedimientos que nosotros estamos cumpliéndolos todos para que se aclare y se ponga en el lugar correcto, dijo en rueda de prensa. Cabello destacó que ya hay gente que ha declarado que hay procedimientos malintencionados contra ese avión, insinuando que hay una operación para perjudicar al régimen de chavista. Nosotros esperamos que se resuelva la cosa diplomáticamente como corresponde, que ese avión regrese donde tiene que regresar y siga cumpliendo las labores que cumple de trabajo, reclamó. En tanto, Paraguay puso en duda la identidad del copiloto del avión venezolano iraní. No son instructores ni se dedican a transporte. Ya se los leeré en cuanto cargue. Esta tampoco está cargando. Lo que sí les puedo comentar es que hoy se habla, no está cargando ninguna, caramba. Estaban cargadas antes de empezar este programa. Les puedo comentar, mientras estas notas cargan, que el rumor insistente en Buenos Aires es que hoy se va a imputar, hoy o mañana se va a imputar a este señor Golamreza Ghasemi, a quien sí se vincula efectivamente con la fuerza Quds iraní. Aquí les tengo la nota de Infobae. Paraguay puso en duda la identidad del copiloto del avión venezolano iraní. No son instructores ni se dedican a transportar juguetes. Luego de que se confirmaran los vínculos del piloto de la aeronave retenida en Argentina con grupos terroristas, el funcionario alertó sobre el resto de la tripulación y confirmó que solían apagar el transponder para evitar y transmitir información sobre sus rutas. Luego de que el FBI de Estados Unidos confirmara que el piloto del avión iraní retenido en Ezeiza tiene contactos con el terrorismo, el ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, puso en duda la identidad del copiloto. Aquino fue uno de los primeros funcionarios en elevar sospechas sobre el vuelo que llegó a la Argentina el lunes 6 de junio y sus ocupantes. Gracias a las investigaciones realizadas por su agencia, se puede determinar que el capitán Golamreza Ghasemi es CEO de Kessenfer Air, una aerolínea que tuvo participación directa en actividades terroristas y no un homónimo, como se sospechaba en Argentina. Uruguay, como le dice, no hace mella, respondió Uruguay a críticas del régimen por caso del avión. Uruguay respondió este lunes a las críticas y acusaciones hechas por el régimen de Nicolás Maduro en contra del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou por la decisión de impedir el ingreso a su país del avión venezolano iraní para abastecerse de combustible. Es una opinión de él, Nicolás Maduro, que a nosotros en este caso no nos hace mella, aseguró el canciller Francisco Bustillo este lunes en rueda de prensa, y con eso lo despachó. Y por lo menos los venezolanos varados en Argentina lograron ser trasladados a Bolivia. Los pasajeros venezolanos que habían quedado varados en Buenos Aires, Argentina, fueron divididos en grupos para ser trasladados a Bolivia, donde esperan abordar vuelos con destino a Venezuela. Al menos 200 venezolanos que habían quedado varados luego de que el segundo avión venezolano iraní no completara su ruta Maiquetía-Buenos Aires-Maiquetía y aterrizara en Bolivia. 2 grupos de pasajeros fueron trasladados hacia Bolivia para poder tomar vuelos hacia Venezuela. El miércoles 15 de junio, la aerolínea venezolana Conviasa, sancionada desde hace 2 años por el gobierno de Estados Unidos, así
designó el Airbus llegado desde Irán para el vuelo B9502 en el aeropuerto de Ceiza, pero fue desviado a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Un grupo de pasajeros fue trasladado en autobuses al aeropuerto de Ceiza, en Argentina, donde abordó un vuelo de la línea boliviana de aviación con destino a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Desde allí esperan abordar otro vuelo con destino a Venezuela, reseñó el medio argentino TN. Otra información: venezolanos denuncian que Conviasa los dejó varados en Chile. El vuelo Santiago de Chile-Caracas ya se ha reprogramado en 2 oportunidades, según detallan los pasajeros que no han podido volar por falta de un permiso. De acuerdo con un video que se viralizó en redes sociales y en el que salen hablando los afectados, el vuelo 3791 con el itinerario Santiago-Caracas se retrasó en un principio por revisión del avión y posteriormente porque esperaban un permiso para poder realizar el viaje. Nos acercamos al aeropuerto y nos dimos cuenta de que el vuelo había sido cancelado. Es la única noticia que hemos tenido hasta el momento. Desde entonces nos alojaron en un hotel y hasta ahora estamos desamparados porque necesitamos llegar a nuestro destino, dijo uno de los pasajeros, quien no se identifica en el material audiovisual. En Madrid, en tanto, ayer habíamos varado también un montón de gente de un vuelo de Plus Ultra con destino Caracas, y bueno, y así vamos, ¿no?, por el mundo, dejando gente varada sin tarjeta de crédito, porque además los venezolanos no tenemos tarjetas de crédito internacionales, etcétera, etcétera. Socialismo, mano, socialismo. Somos los parias de la tierra, lamentablemente. Sigo leyendo 2 informaciones antes de irme a la pausa y ya terminar el programa, porque este programa termina ya. Frágil estado de salud del Papa Francisco desata rumores de renuncia. En 2014 el Papa Francisco contribuyó a alimentar la hipótesis al considerar que Benedicto XVI había abierto una puerta al renunciar a su cargo. La derecha diario es más directo, dice: el Papa Francisco convoca una cumbre de cardenales y cancela todos sus viajes, y se pregunta: ¿se viene la renuncia? La salud física ya no le da más, pero pospone la renuncia todo lo posible hasta asegurarse que su legado reformista permanezca intacto. Y yo no tengo muy claro cuál es el legado reformista o no reformista del Papa Francisco. Lamentablemente su papado ha sido terriblemente gris. 6:55 minutos, 3 titulares más. Diferido hasta el 4 de julio el reinicio del juicio al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Le han vuelto a abrir el juicio. La causa R denuncia una escalada de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, quien designó a Gabriela Jiménez como vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud. Ayer dijo que hay que reactivar los parques industriales, porque los parques industriales y los motores son el futuro y son el resultado de su gira por 6 países del Oriente Próximo. Luego son como el sexto marido de Elizabeth Taylor, ya no saben qué hacer para que lo que se espera de ellos resulte medianamente interesante. Mientras en Ocumare llevan 7 días, una semana sin luz. Ocumare de la Costa, este alcalde chavista armó tremenda rumba por su cumpleaños, dice La Patilla. Las playas de Puerto Píritu se tiñeron de negro otra vez, también lo dice La Patilla. Derrames petroleros. Los pacientes oncológicos del estado Sucre están en jaque y pacientes con cáncer carecen de servicio de radioterapia en el hospital de Guanare. Les quiero recomendar la lectura de este trabajo del Pitazo, que dice: me arrepiento, venezolanos se han convertido en eternos solicitantes de refugio. Y para cerrar, a ver, no, esto ya lo tenía, es lo de TikTok, era esto. Para cerrar les recomiendo este trabajo, me arrepiento. Venezolanos se han convertido en los eternos solicitantes de refugio. Este es un trabajo que aparece en el Pitazo. Quiero hablarles, para hacer un momento de publicidad antes de irme, de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque tiene todo lo que se necesita para su paciente hospitalizado en el hogar: concentradores de oxígeno, aspiradores de flema, camas clínicas, mucho más, todo lo que usted necesite. Acérquese a la página de Instagram, a la cuenta de Instagram Equimédica Piso Bajo Alquiler, o llame al 0412-806-2591. Pero si usted cree que la solución para usted es comprar el equipo médico, por supuesto también se lo vendemos. Equimédica tiene todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, donde ofrecemos la mayor cantidad de servicios para su mascota, sea su mascota
cualquier animal que este sea. Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, 0212-661-1546, 0414-127-7947. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Que este día 21 de junio sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.